Hola, te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Qué bueno que podemos estar juntos, que podemos conectarnos, que podemos todo el tiempo, a pesar de las distancias, de estas distancias físicas, a través de las redes podemos estar unidos, juntos. Qué bueno que Dios cada momento a través de su palabra nos habla y llega a nuestros corazones. Quería comenzar este diálogo, esto que vamos a hablar, con lo siguiente y plantearte esto. ¿Qué pasaría si entraras a una reunión en donde están invitadas todas las personas que más amás en el mundo, esas personas que más amamos, y una a una comenzaran a rechazarnos, a ignorarnos, a atacarnos, a planear maldades y todas las cosas que jamás hubiésemos imaginado? ¿Qué haríamos si las personas que deberían aceptarnos, que deberían amarnos, que tendrían que abrir los brazos y recibirnos con amor, que son los únicos que quizá deberían entendernos, en definitiva, sean los únicos que nos confronten, nos retiren la mirada con gesto de desaprobación, nos rechacen? Qué difícil situación sería esta, ¿no? Esta que hemos planteado. Sería un momento abrumador ver que nos traicionen y que no quieran recibirnos justamente las personas que debieran amarnos, ayudarnos, asistirnos y entendernos. Peor aún, ¿qué pasaría si estas personas quisieran provocarnos el mal? Ante esta situación, ¿cómo reaccionarías, no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Les devolveríamos con la misma moneda? ¿Nos vengaríamos? ¿O haríamos todo lo contrario? ¿Seríamos capaces, a pesar de todo, de buscar el bien de ellos, de los que nos quieren hacer el mal, de amarlos aunque nos odien,
de hacer algo extraordinario por ellos, aunque nos deseen lo peor, de dar todo por ellos, aunque nunca más cambien, y hacerlo sin esperar absolutamente nada a cambio. Qué difícil. Y en este momento quizás muchos estarán pensando en el caso de Jesucristo, porque efectivamente a él le pasó esto, a él le pasó esto. Así que acompáñame a una oración, vamos a orar para decirle a Dios que se nos revele a través de su palabra. Acompáñame. Padre, gracias por todo, gracias Jesús por este día. Ayúdanos a entender tu palabra. Guíanos, que podamos despojarnos de todo egoísmo, de toda centralidad humana, que podamos centrarnos en ti y que podamos tener un foco divino, un centro, centralizarnos en ti, Padre. Que tú seas el todo en este día y que tu palabra venga a revelarse a nosotros una vez más. Gracias, Jesús. Amén. 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 Me parece interesante marcar que Jesús nunca vivió atormentado, ¿no?, por el mal que le querían causar. Él tenía una vida plena. Él vivía de manera plena y nunca vivía atormentado. Pensá en tu vida, ¿no? No existe tampoco registro que Jesús haya guardado rencor. Pensá en tu vida. O que haya estado activamente alterado o resentido. Pensá en tu vida. Mucho menos que Jesús haya estado con odio hacia los que le hacían el mal. Pensá en tu vida. Cristo no vivía atormentado, cabizbajo, abatido por lo que le habían hecho o por el mal que constantemente le hacían. Y Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, San Juan 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Le dijeron blasfemo en una oportunidad, o en varias. Seguramente más que no quedaron registradas, pero también planificaron plantarle falsas evidencias para arrestarlo y para poder también así matarlo. También querían destruirlo, dice la palabra de Dios. Unos querían matarlo, pero él igual decidió salvarlos y hacer algo extraordinario por ellos, sin importar lo que le estaban haciendo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿O qué hacemos hoy en día en casos como estos? ¿Guardás rencor? ¿Devolvés con la misma moneda? ¿O buscás lo mejor para el otro sin resentimientos? Constantemente decían cosas para manchar su buen nombre, ¿no?, el nombre de Jesús. Lo herían con palabras, pero aún así tomó la decisión de dar la vida por ellos y desearles la vida eterna sin miramientos. ¿Cómo nos hubiésemos comportado nosotros en estos casos? ¿Cómo nos comportamos nosotros frente a esta clase de personas? ¿Les deseamos el mal? ¿Maquinamos cómo devolverles la apuñalada? ¿O a pesar de todo lo que nos hagan las personas, les deseamos la más absoluta paz para ellos? ¿Lo estás pensando? En primer lugar,
tenemos que tener una aceptación incondicional de la obra de Dios. En primer lugar, ¿no? Una aceptación incondicional de la obra de Dios. Y lo voy a dividir en dos partes. La primera es la idea del Padre. Que la idea del Padre es un mandamiento general para el bien común. Salvación para todos. Jesús dijo, Dios, la idea del Padre fue, yo voy a luchar por todos, sin acepción de personas. Pensá en vos. Cada uno decidirá por su cuenta lo que debe hacer, pero yo insistiré con todos, dijo Dios. Y cuando Dios dice en su palabra, sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Cuando Dios dijo esto en Jeremías 29:11, lo dijo porque era así, porque es así. Y yo debo creer que es así. Efesios dice que el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ya nos bendijo en Cristo. Esto lo podés encontrar en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Y el texto de base para esta parte es Juan 3:16, el texto, uno de los más conocidos en la Biblia, y que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús tenía esto en su mente. Y no tiene nada que ver con lo que el otro quiera hacerme a mí, sino lo que Dios busca de la humanidad, que es la salvación. Y esto es la obra de Él, el bien común. Es la idea del Padre, y yo tengo que tener una aceptación incondicional de la obra de Dios. Parte 1, esto es idea del Padre para el bien común. Lo que Dios busca de la humanidad es la salvación. Y yo debo creer esto. No importa lo que el otro me quiera hacer a mí, yo tengo que tener en mente, como Jesús, la salvación de todos. Y si yo creo realmente esto, entonces no tengo por qué tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Las personas recibirán su paga por su maldad, pero de eso se encargará el Señor, de eso se encarga Dios. Yo no tengo nada que ver con eso, pero yo sí tengo un propósito mayor. Y si yo entiendo y acepto incondicionalmente la obra de Dios para la humanidad, entonces de ese entendimiento nace mi responsabilidad hacia todos. Señor, tú quieres lo mejor para todos, entonces yo lo acepto. De esa misma manera yo quiero lo mejor para todos. No tiene nada que ver con lo que los otros hagan o no hagan. ¿Se entiende? Entonces ya estoy en el plan celestial, en el plan mayor. Estoy en el nivel Dios, ¿no? La otra parte tiene que ver que esto me lleva a una decisión personal, a la manera de Cristo, y es una responsabilidad personal. Yo lo hago por mi propia cuenta. Yo decido hacerlo porque si el Padre lo dice es porque es para mi bien, para bien de la humanidad, así lo hago. Jesús decidió.
tomó la iniciativa por su propia voluntad de hacer algo extraordinario por quienes lo maltrataban, lo odiaban y le juraban lo peor. El texto base para esta segunda parte es en Juan 10, 17 y 18. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita. Yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús, por su propia voluntad, decidió hacer el bien más increíble sin miramientos. Jesús dijo: yo decidí dar mi vida por ellos, yo decidí salvarlo a todos, yo la doy por mi propia cuenta, yo decidí hacer lo correcto. Lo que mi Padre me encomendó, ahí está el nivel Dios, que Él quiere lo mejor para todos, se desprende esto. Y porque mi Padre lo encomendó y yo entiendo que está bueno, que es el bien para todos, yo sé lo que el Padre quiere, que es lo mejor, entonces yo decido de mi parte, ahora es mi responsabilidad, por mi propia cuenta, hacerlo. ¿Qué decidimos nosotros cuando alguien nos hace mal? ¿Decidimos hacer el bien? ¿Decidimos hacer el bien o no? ¿Tomamos la decisión de amar profundamente, de olvidar lo malo, de procurar la salvación de los que nos rodean y que nos provocan el mal? Qué difícil que es esto. Pero qué hermoso desafío. Por lo menos para los que no entienden el amor de Dios, es bien difícil, ¿no? Sin embargo, Jesucristo no se desvelaba llorando y diciendo: nadie me quiere, yo no sirvo para nada. No, Él vivía de manera plena. Jesús no se encerraba en su cuarto, ni se tiraba llorando boca abajo en su cama, deprimido, golpeando la almohada por los ataques que recibía. No, porque Él ya estaba en el nivel Dios de que entendía la bondad del Padre y ya había asumido la responsabilidad y Él había decidido su propia manera de vivir. Por su propia cuenta, adoptó la responsabilidad. Entonces, en la aceptación incondicional de la obra de Dios, en esta primera parte, que la dividí en esto, ¿no? La idea del Padre, nivel Dios, y luego la otra parte que tiene que ver con la responsabilidad personal, ¿no? La decisión personal que aceptó Jesucristo. Y esto lo tenés que aplicar vos. Entender, nivel Dios, el bien para todos. 2, responsabilidad personal. Para persistir todo lo que venga. Ahora viene una segunda parte, ¿no? Una segunda área. Podemos decir que ya tiene que ver, entramos en el modelo de vida persistente, un modelo de vida persistente. Una vez que yo tomé la decisión, ahora arranco en esta área que también la dividí en 2. Y en este modelo de vida, de persistencia, de firmeza, primero está la firmeza y el perdón como modelo de vida ante dificultades, ¿no? A partir de ahora, mi proceso debe ser con firmeza. Yo debo afianzar la dirección de mi vida en un proceso coherente en lo que yo creo y pienso y que ya decidí.
no solo aceptarlo y aprenderlo de memoria, ¿no? Yo sé, conozco el texto de memoria, conozco lo que dice la Biblia, sino practicarlo, ¿no? Y en la tormenta navegar como un gran capitán, en los momentos más difíciles y crueles, en las malas temporadas, que todo ser humano tiene y le toca en su momento, navegar, ¿no? Vivir coherente a lo que creo y pienso, no solamente de memoria, sino practicarlo, ¿no? Porque están aquellos que cuando viene la temporada mala o viene la tormenta, naufragan, se van, se tiran, dicen, no, esto no es para mí, entonces todo lo que sabía y proclamaba, cuando vino la primer zarandeada, renunció, ¿no? Entró a la universidad y vio que el primer examen era difícil y salió, se fue a hacer otra cosa. No. Ahora, bueno, viene el momento del modelo de vida ante las dificultades. Por eso se requiere firmeza. Y en eso incluyo también el perdón, de acuerdo a la cita que vamos a leer ahora, ¿no? Porque ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso. El enemigo vendrá así, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera, la bandera de victoria contra el enemigo. Esto está en Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, versículo 19. Pero sabes que Dios ya cumplió su pacto de que su Espíritu estaría en nosotros y desde ahora y para siempre ha puesto su palabra en nuestras bocas y nunca se apartará de nuestros labios, ni de los labios de tus hijos, ni de los labios de tus nietos. O sea, como su Espíritu está en nosotros, levantamos la bandera de victoria, sabiendo ciertamente que el enemigo está siempre ahí como río, caudaloso, queriendo entorpecer al navegante, al capitán, pero no, no puede. Reciente leí Isaías 59, 21, que dice justamente esto, ¿no? Su espíritu está en nuestras bocas. El enemigo viene, y viene, y viene. Pero ¿qué respuesta les darás a los malos? A esos que vienen y quieren hacerte el mal. A los que dicen ser amigos también, ¿no? Y hablan mal a tus espaldas. O a los que no piensan como vos y te clavan puñales. ¿Los perdonarás? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Los perdonarás? Tienes que perdonarlos porque esa es la manera del Señor. Leamos Lucas 23, versículo 32 al 34. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 34, que es el texto base para esta parte. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. A Jesús, ¿no? Lo llevaban con dos malhechores, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Justamente de eso se trata, ¿no? En esa maldad recibida como río, esa tormenta de la mala temporada, aún a pesar de eso, porque entendés nivel Dios, porque aceptaste tu responsabilidad, ahora, en esto que te estoy hablando ahora, en tu firmeza, en tus convicciones, haces un proceso de práctica, no porque lo sabes, sino por lo que haces, de lo que conviene y lo que está bien en pos del otro, ¿no? Ahí lo estaban crucificando a Jesús y dijo, perdónalos, no saben lo que hacen.
Uno, en el caso de Jesús, Jesús entendió el plan mayor de Dios. ¿Y vos? Después, entendió su responsabilidad personal y la tomó. ¿Y vos? Se afirmó en persistir como modelo de vida, y un modelo de vida en el perdón. ¿Cómo estás vos? Y esto nos lleva a entender que nuestra vida está hecha para darnos nosotros incondicionalmente al otro, al punto de tener que dar la vida. Así que esta segunda parte es la salvación y la obra de Cristo va más allá de mi propia vida. Entonces, en el modelo de vida persistente, dijimos, por un lado, la firmeza y el perdón como modelo ante las dificultades, y ahora la salvación y la obra de Cristo más allá de mi propia vida. Y esta salvación y la obra de Cristo más allá de mi propia vida es un entendimiento pleno de la obra de Cristo que al dar su vida me lleva a mí a saber que mi vida debe estar en segundo plano, porque en primer lugar está la salvación de los demás, sabiendo que yo ya he sido salvo, o por lo menos eso espero. Y el texto base es el que sigue, Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 35. Dice lo siguiente, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. A otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los gobernantes y los que miraban, posiblemente la gran mayoría del pueblo que estaba ahí, hayan dicho esto o se hayan burlado. A otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿Y Jesús qué iba a responder? Sino lo que ya había respondido algunos meses atrás a la misma pregunta que le había hecho Pedro. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda, le dijo cuando Jesús anunció que lo iban a matar. Exactamente la misma pregunta. Pero por más que les pregunten 3 veces lo mismo, Jesús nunca va a cambiar de opinión. Porque a este punto, uno, de haber asumido la salvación de Dios, nivel 2, de haber asumido su propia responsabilidad, y ahora de ser consciente que su estilo de vida asumido ante Dios es una firmeza, es una vida de perdón, ahora la propia vida ya está completamente rendida al plan celestial. Jesús, ante Pedro, le respondió lo siguiente: alejate de mi vista, Satanás. ¿Me eres un tropiezo? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El texto está en Mateo, San Mateo, capítulo 16, versículo 23 al 25. Mateo, capítulo 16, versos 23 al 25. No me quiero salvar a mí mismo pisoteando a los demás. Jesús estaba en la cruz y dijo, no voy a saltar del barco para escapar aunque todos los demás se mueran hundidos, se mueran
hundidos. Tanto Pedro como las personas que en ese momento estaban al pie de la cruz le estaban diciendo: salvate a ti mismo. ¿Qué importa salvar la humanidad? Importás solo vos. Sé egoísta. Pero Jesús decidió dar su vida por los demás, para salvar a todos los que le estaban escupiendo, salvar a todos los que estaban pisoteando, salvar a todos los que lo estaban golpeando, los que estaban burlándose y haciendo muchas cosas más. ¿Qué tal vos? ¿Qué haces cuando están haciéndote esto? En ese momento estás diciendo: te perdono, te perdono, te perdono, Jesús, los amo, tienen que ser salvos, aún a pesar, ¿no?, del dolor que sufría Jesús. Él estaba en otro nivel, ¿no?, porque ese dolor estaba al servicio, ¿no?, de un plan superior. No iba Jesús a querer aprobar las materias sin estudiar. No iba a tomarse el camino más fácil, el camino del egoísmo, de la mentira. ¿Estás dispuesto a salvar a los demás? A esos que en este momento te están pisoteando, hiriendo, maltratando, mirando mal, burlándose. Perdonarlos a aquellos que no saben lo que hacen, a aquellos que no saben lo que hacen. ¿Estás dispuesto a salvar a los demás? ¿A perdonarlos en ese mismo momento que te están provocando el mal? ¿Estás dispuesto a hacer lo correcto? Porque ellos no sabían qué hacer, ellos no saben lo que hacen, dijo Jesús, pero nosotros sí sabemos qué hacer. Si estás firme en el propósito de Dios, amando a todo el mundo de tal manera, si estás buscando la salvación para todo aquel que cree, si estás caminando en la voluntad de Dios, afirmado en Él, si ya dinamitaste tus pasiones egoístas y personales y te has dado cuenta que tu vida solo tiene sentido en el plan integral y global de Dios, te aseguro que en tu vida no habrá ni siquiera tiempo ni lugar para los desvelos por las burlas de terceros. No habrá espacio para la depresión, ni para las horribles preguntas como ¿por qué nadie me quiere? No, eso pasa a segundo plano porque estás afirmado en otro nivel, en otra pasión, en otra responsabilidad, en otros objetivos, en otra firmeza. ¿Sabes? Cuando vivís los propósitos mayores, tu vida cobra sentido. Y el dolor es solo otro pasajero que se perdió el autobús. La melancolía, la depresión y la soledad también las verás pasar de largo, desde la ventana del transporte que te lleva a la salvación. Y finalmente, ¿qué pasaría si entrásemos a una reunión y todos los invitados comenzaran a rechazarnos, a atacarnos, a planear maldades y todas las cosas que jamás hubiésemos imaginado? ¿Qué haríamos si nos confrontasen y nos ataquen? ¿Abriríamos los brazos con amor para que todo aquel,
Estoy haciendo una formación, una afirmación, no estoy preguntando. Abriríamos los brazos con amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengan vida eterna. Para que todos los que reciban a Cristo y crean en su nombre tengan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ora conmigo. Padre, ayúdame, ayúdanos, que podamos en todo momento entender tus propósitos, grandes propósitos, y en esos propósitos entender los nuestros, nuestra responsabilidad que tenemos en amar lo que tú has planeado. Y que en base a eso podamos definir nuestras vidas con firmeza, en una trayectoria donde podamos vivir afirmados en quienes somos en ti. Que podamos vivir una vida íntegra y el perdón, así como tú nos perdonaste, sea una base en nuestro proyecto de vida mientras estamos en esta tierra. Así como tú nos perdonaste, nosotros podamos hacerlo. Y que entendamos que tus propósitos son mayores y que nuestra vida está firmada ahí. Por eso nuestra vida solo adquiere sentido en tus propósitos y no para vivir de manera egoísta, sino que está rendida a ti. Y que en todo esto, Padre, sea nuestro principal objetivo amar a todos y buscar la salvación de todos, para que todo aquel que crea no se pierda, Señor. Pero que podamos, Señor, hacer por todos sin miramientos, sin egoísmos, por todos, para que uno, dos o aquel que crea, haciéndolo por todos, algunos sean salvos. Pero que lo hagamos por todos. A tu manera, Padre. Ayúdanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.